La batalla política que comenzó en Murcia la semana pasada y que continuó en Madrid apenas ha tenido repercusión en La Rioja. Pero sí, uno de los actores de la política en nuestra comunidad ha cobrado algún protagonismo posterior en la crisis de Ciudadanos. Su coordinador autonómico y portavoz en el Parlamento, Pablo Baena, ha aceptado la invitación de Inés Arrimadas para sumarse a la nueva dirección nacional del Partido Naranja. Arrimadas, claro está, necesita implicar a cuantos más mejor para frenar el hundimiento de su partido, del que ya salen algunos dirigentes camino de un PP al que su presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, abre sus puertas. Baena asume el reto de mantener vivo en La Rioja un partido al que Albert Rivera le dio vida y casi muerte en pocos años por cambiar su hoja de ruta a mitad del viaje. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si Ciudadanos desaparece, más parte de culpa tendrá Rivera que Arrimadas, que en el intento de recuperar el camino originario del expresidente choca contra varios iceberg internos que la estaban esperando y también externos, como si fuera ella la responsable de que los naranjas estén como están. En La Rioja, por ahora, no se conocen fugas, María. No por el momento. Muy buenas noches. Al menos su líder se ha comprometido con su partido en lugar de ir buscando ya acomodo en el Partido Popular, donde parece que están acabando muchos dirigentes de este partido que se hizo denominar de centro. En la Ejecutiva Nacional del partido va a ser seguir trabajando para que Ciudadanos y Ciudadanos La Rioja defienda los valores de centro, liberal, de progreso, que son aquellos que nos representan, y creo sinceramente que con Inés Arrimadas como presidenta vamos a ser capaces de seguir trabajando en esta línea. Y en el programa de hoy les hablaremos también de una nueva protesta. Los hosteleros han calificado de insuficiente el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para sectores afectados, aprobados por el Gobierno la semana pasada, y consideran que hay que corregirlo para tratar de salvar al mayor número de empresas. Según una macroencuesta a nivel nacional elaborada por el Sindicato de Enfermería SATSE, casi la totalidad de las enfermeras y enfermeros de nuestro país sufren ansiedad, inquietud, temor y angustia debido principalmente a la falta de protección, de medios y de profesionales en los distintos servicios de salud para hacer frente a la pandemia. También sabemos que 7 de cada 10 sufren el síndrome del profesional quemado. Y les mostraremos cómo en los colegios rurales la pandemia se vive de otra manera. Hoy vamos a conocer cómo lo sobrellevan en Ausejo, Galilea y el Villar de Arnedo, una agrupación junto al Canadre, Corera y Tudelilla de alrededor de 225 alumnos, donde también han conocido el confinamiento. Les contamos las ventajas de este modelo educativo en unos minutos. Logroño ha cerrado 2020 con una población de 151.021 residentes y encadena así 6 años con un saldo vegetativo descendente. Así se desprende del Observatorio de la Ciudad, que se ha presentado este lunes. Enseguida conocemos más detalles. Y en los deportes destacamos que la Unión Deportiva Logroñés guarda ya lo que es la calma después de unas jornadas complicadas como consecuencia de la mala crisis de resultados que afecta al equipo logroñés. El cuadro blanquirrojo regresa mañana a los entrenamientos, lo hará con Sergio Rodríguez a los mandos. La continuidad del técnico logroñés no se discute, salvo giro de guión. El sábado se sentarán en el banquillo ante el Español. Lo decíamos en el día de ayer, La Rioja ha puesto en suspenso 15 días la vacunación con los viales de AstraZeneca. Desde la Consejería de Salud se nos hace un llamamiento a la prudencia. Casi 7.500 personas han recibido la primera dosis con este tipo de vacuna sin notificarse efectos adversos graves. Estas dosis se han distribuido, así como vemos, 5.126 a trabajadores esenciales como las fuerzas de seguridad o profesores, 1.100
199 sociosanitarios, también 1.118 empleados de centros sanitarios y a 129 personas con patologías concretas de riesgo. Hay que diferenciar entre los efectos esperados, como cefalea muy común después de este tipo de vacunación, o de eventos inesperados. Estos suelen continuar después de las 48 horas de esa vacunación, es decir, si después de 2 días seguimos con dolores de cabeza, continúan de forma intensa y persistente y cambia significativamente al tumbarnos o se asocia a síntomas neurológicos como pueden ser las alteraciones visuales, es necesario contactar con los médicos. También se pueden producir vómitos o sangrados irregulares. A finales del mes de abril está prevista la segunda dosis aquí en La Rioja. A todas las personas se les va a informar puntualmente cuál es el procedimiento que deberán seguir a partir de entonces. Ayer, por precaución ante los casos de trombos en Europa, 11 casos y aquí en España 1, la ministra de Sanidad anunciaba así la suspensión temporal de la vacunación de AstraZeneca en nuestro país. Hemos decidido la suspensión cautelar temporalmente, al menos en las 2 próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos, y las agencias nacionales de medicamentos ofrezcan respuestas a estas señales. Bueno, pues se suspende, como lo hemos escuchado, esa vacunación de AstraZeneca, por lo tanto, durante 15 días. Y en estos momentos hay que decir que aquí en La Rioja hay 13.182 riojanos con la vacunación completa. Aquí lo vemos, con sus 2 dosis y más de 50.435 son las dosis administradas. Gracias, María. Un año de pandemia, muchas víctimas mortales, 3 olas de contagios, camino de la 4ª y sobre todo una esperanza, la vacuna. En diciembre comenzó en todo el mundo este proceso que centra todos los días la atención de millones de ciudadanos. Hoy comparte esta mesa de punto de encuentro con nosotros la directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud, Pilar Sáenz Ortiz, funcionaria de carrera desde 1993, con una amplia trayectoria en distintos campos de la gestión sanitaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Bienvenida. Antes, como comentaba María en la pantalla, en los datos, hablábamos ya de 7.500 dosis suministradas de AstraZeneca en La Rioja. Se ha suspendido ya la administración. ¿Algún mensaje de tranquilidad a las personas que son conscientes y saben que se han vacunado con esta marca? Sí, el mensaje de tranquilidad tiene que ser claro. Efectivamente, ayer se suspendió la administración de la vacuna de AstraZeneca por unas sospechas de reacciones adversas de eventos tromboembólicos que están en estudio por el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento. Y ayer la indicación del Ministerio junto con las comunidades autónomas fue la suspensión de la administración hasta que el informe de esta comisión dé las indicaciones y la seguridad y la oportunidad para seguir con la vacuna de AstraZeneca. Ir a la tranquilidad porque decir que esta medida es una medida preventiva y también señalar la temporalidad de la misma, puesto que en principio la suspensión son de 15 días. ¿Qué pasará con la segunda dosis de estas personas? ¿Para cuándo será? La segunda dosis de la vacuna AstraZeneca está calendarizada para la última parte de quincena de abril, con lo cual todas estas personas serán oportunamente informadas para acabar con su plan de vacunación en función del informe al que hacemos referencia. Me consta que algunas de las personas que se han vacunado con AstraZeneca en los últimos días, en las últimas horas, incluso ayer, las últimas personas vacunadas del sector educativo, en muchos casos han tenido episodios de fiebre y algunos otros de malestar general. Pero no sé si es asociado a la vacunación con esta vacuna en concreto, con esta marca en concreto, o esa es una reacción que está siendo habitual en todo tipo de vacunas. Las reacciones que comentas son habituales y aparecen como descritas para las vacunas que se están utilizando.
Es verdad que se presentan estos cuadros, pero también tenemos que decir que existe un sistema de seguimiento de las sospechas de reacciones adversas a través del Centro de Farmacovigilancia, con lo cual podemos decir que las notificaciones que tienen que ser estudiadas y que son consideradas como sospechas, en su gran porcentaje han sido consideradas como leves y moderadas, pero están descritas en todas las vacunas COVID que estamos utilizando. ¿Y cuáles son esos efectos adversos a partir de los cuales una persona que se sepa vacunada por AstraZeneca o por cualquier otra en el futuro, o sea, no solamente estamos hablando de AstraZeneca en este momento porque es la que ha generado esas sospechas, pero en el futuro, ¿a partir de qué reacciones adversas debe ponerse en contacto con autoridades sanitarias, con personal sanitario? Tenemos que tener en cuenta que efectivamente hablamos de unas reacciones leves, que son los efectos conocidos y que en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, ya el Ministerio de Sanidad indicó la posibilidad de utilizar paracetamol antes de la administración de la vacuna y seguir las pautas después de la administración sin que afecte a la reacción inmunológica de la persona. Tenemos que considerar como reacciones adversas graves aquellas que el propio paciente considere que sale de la normalidad para ponerse en contacto con su médico si así lo estima. De todas formas, el Gobierno de La Rioja ha indicado mediante su página web y mediante la puesta a disposición de un teléfono de COVID Responde, la posibilidad para todos los ciudadanos que tengan cualquier tipo de duda de ponerse en contacto con este teléfono. Sí que quiero señalar, porque es en el momento en que estamos, que en el caso de la vacuna AstraZeneca, que es la que puede estar preocupando o dando una situación más de intranquilidad a la población, estamos hablando de unos efectos adversos que se mantienen en el tiempo. Se han descrito como dolores de cabeza muy fuertes que no desaparecen con analgésicos. También estaríamos hablando de sangrados no naturales, incluso de algún tipo de trastorno visual que afecte a la persona. Evidentemente, me imagino que serán muy pocas las personas que están sufriendo estos síntomas. De hecho, en La Rioja, después de todo este proceso de vacunación, de estas 7.500 dosis suministradas a personas, a ciudadanos riojanos, ¿cuál es el grado de incidencia que ustedes conocen que se salga un poco de lo normal? El número de reacciones adversas, sospechas, insisto mucho en sospechas porque tienen que ser estudiadas y establecer la causa real entre la vacuna y el cuadro clínico que pueda aparecer. El Centro de Farmacovigilancia de La Rioja habrá recibido una aproximación de 320 sospechas de reacciones adversas y en su gran mayoría estamos hablando de reacciones leves y de poca importancia, o por lo menos que están descritas en ficha técnica como leves. En el caso de que se comunicara una reacción como grave que afecta a un cuadro clínico que es considerado como grave, se ponen en marcha los mecanismos necesarios para el estudio por los profesionales del Centro de Farmacovigilancia que permitan evaluar esta causalidad. Se comunica al Sistema Español de Farmacovigilancia, que recibe todas estas sospechas de todos los centros, con lo cual lo que se ha demostrado hasta ahora es que el sistema de farmacovigilancia está funcionando. Podemos conocer los problemas de reacciones adversas. ¿Y temen ustedes, los especialistas, los que tienen que dar confianza a la ciudadanía, temen que un episodio como este, que genera evidentemente en la ciudadanía preocupación e intranquilidad, frene ese avance que el propio CIS hoy constataba de que se le había perdido el miedo a la vacunación, que hace tan solo 2 meses el porcentaje de personas que tenían miedo a ser vacunadas, tenían recelo a ser vacunadas, podía rondar el 80%, y ahora es prácticamente al revés, todo el mundo quiere vacunarse, pero este episodio no sé si puede dar al traste con ese margen de confianza tan grande que se había logrado. Yo creo que lo que tenemos que dejar claro que esto es una medida preventiva y es una medida temporal, que se está esperando a un estudio por parte de las agencias europeas que nos digan que efectivamente esta es la causa. Y también tenemos que decir que estamos hablando y que estamos en una situación de una reacción adversa, de un cuadro clínico muy raro, es muy poco frecuente, con lo cual creo
que tenemos que considerar todo el número de vacunas que se han puesto hasta ahora y las sospechas de reacciones adversas que en este momento están en estudio para dar tranquilidad en la vacunación ante lo que tenemos enfrente, que es la COVID-19. Decía usted justo ahora de todas las vacunas que se han puesto hasta ahora, no solo se ha puesto de la marca inglesa, se han puesto también de Pfizer y de Moderna. Otra pregunta que está en la calle, ¿es mejor una que otra? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar de una vacuna mejor que otra. Tenemos que hablar de vacunas que han sido estudiadas, que han sido puestas en comercialización después de unos importantes y muy amplios estudios de eficacia y seguridad. Esos ensayos clínicos se analizan en determinados grupos de población, se conocen las características de la población, se conocen las características y las propiedades de la vacuna y cada una de las vacunas tiene que estar utilizada en el segmento de población en el que hay evidencia de uso, evidencia de seguridad y evidencia de eficacia. A partir de ahora, a partir de esto, quiero decir, tenemos que ser consecuentes con que la utilización y la administración de la vacuna en este momento es de gran importancia, por lo tanto, no debiéramos de llegar a una situación de vacuna a la carta o elegir una vacuna. Eso le iba a preguntar, porque otra de las cuestiones que también circula entre la ciudadanía es si habrá posibilidad en el futuro de hacer una vacunación a la carta. Se supone que si cada segmento de población está ya seleccionado para recibir una vacuna con sus características, en función de sus características, eso ya no existe. También tenemos que tener en cuenta que las vacunas, es así, están en este momento administradas con estas condiciones que estamos hablando, pero estamos pasando de unos ensayos clínicos que tienen un número de personas a las que se les administra la vacuna a una situación en la que ya se está administrando a toda la población. Vamos a conocer mucho más de las vacunas, vamos a conocer mucho más de cómo actúan en diferentes segmentos de población y podremos ir valorando cuál es la mejora de la administración en determinadas vacunas si es que existe. No considero yo que tengamos que hablar de grupos estancos, más que nada pues porque estamos conociendo nuevas autorizaciones de vacunas y se está conociendo mucho a partir de la administración de las vacunas. No en todos los países AstraZeneca puede llegar hasta los 55 años, en algunos países es superior a los 55 años. Todo eso es conocimiento para la administración de las vacunas. Otro de los grandes retos, o al menos uno de los principales de los que se hablaba antes de Navidad, porque el proceso de vacunación comenzó precisamente en esos días, era el de la conservación de las vacunas. Se habló mucho de que se necesitaba una serie de características muy concretas y de condiciones muy concretas para su conservación. ¿Ese ha sido un reto superado definitivamente? Ese ha sido un reto que ha sido superado. Efectivamente, la primera vacuna que se administró es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer necesitaba una temperatura de conservación muy baja, de menos 60 a menos 90 grados, y aparte que la vacuna tenía que ser reconstituida para su administración. Esto dio efectivamente la necesidad de ver cómo se hacía, de infraestructura, de ver la mejor manera que la vacuna fuera utilizada y llegara en las condiciones adecuadas. Y lo que podemos decir es que no hemos tenido problemas en este sentido. Se superaron las necesidades de temperatura y de reconstitución en el caso de Pfizer, porque en el caso de las otras vacunas esta reconstitución no es necesaria y las temperaturas también varían, con lo cual creo que sí, que podemos hablar de un reto conseguido con relación a la baja temperatura de conservación que necesitaba Pfizer. Y en cuanto a la capacidad, le pregunto porque, claro, evidentemente al ritmo de vacunación en el que nos encontramos, que no es que no haya una capacidad de vacunación, sino que no hay apenas suministro de vacunas por parte de los laboratorios, no se ha generado un almacenamiento importante de vacunas, de dosis en La Rioja. Si llega el día en el que, por ejemplo, tengamos que tener almacenadas 3.000 o 4.000 dosis para poder dar salida a 3.000 o 4.000 vacunaciones por día para alcanzar el objetivo marcado, ¿hay capacidad suficiente en esos congeladores, en esos instrumentos especiales para poder dar
albergar ese número de vacunas tan alto? El análisis para esta conservación de vacunas se llevó a cabo de una manera estricta y pormenorizada. Tenemos que ir al día, tenemos que ir viendo las vacunas que vamos recibiendo y tenemos que ir adecuándonos a las necesidades que tenemos. Pero estos estudios ya se han hecho antes, ya se llegó a las infraestructuras necesarias y no supone ningún problema el tema de conservación. También hay que decir que a la medida que se van autorizando nuevas vacunas son menos estrictas con relación a temperatura y con relación a forma de distribución, con lo cual esto va a facilitar mucho los planes de vacunación. El objetivo, como se ha manifestado en muchísimas ocasiones, es que antes del verano, a ser posible, el 70% de la población pudiera estar ya inmunizada por el proceso de vacunación. Pero claro, hasta llegar a ese punto queda todavía muchas dosis que suministrar y mucho tiempo que pasar. Pero yo no sé si usted, como experta en la materia, podría establecer un punto intermedio a partir del cual considera que podríamos darnos con cierto margen de seguridad a la hora de reducir mucho las posibilidades de contagios. Tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo. Efectivamente, el objetivo es el 70% y a eso hemos de ir para considerar que la población estamos protegidas, y además es que lo tenemos como objetivo y ese número es el que está marcado. Sí que quiero decir aquí que a veces el porcentaje es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que hay una serie de medidas que ayudan a que la efectividad de la vacuna también sea mayor, y además vamos a tener que seguir con ello. No podemos olvidarnos de la utilización de la mascarilla, no podemos olvidarnos de las distancias, con lo cual tenemos un objetivo, vamos a intentar ir a él, vamos a confiar en la puesta en el mercado de nuevas vacunas y efectivamente en que las dosis que esperemos nos lleguen, y a partir de ahí vamos a tener en cuenta todas las medidas para la consecución de este objetivo. Tenemos 3 vacunas en este momento en dispensación. Falta por llegar la de Janssen. Falta por llegar la de Janssen. Una única. Efectivamente. Un único pinchazo. Sí. Eso podría agilizar muchísimo el proceso. Sí, bueno, eso, claro, reducirlo a la mitad prácticamente. Claro, eso agiliza mucho un plan de vacunación. Con una sola dosis, pues ya está administrada la vacuna en la persona. Con lo cual, toda la infraestructura que supone el volver a citar el que sea de 2 dosis a una, por supuesto, hay una importante mejora y se tiene mucha esperanza en que solamente sea una dosis. ¿Cuándo puede producirse la llegada de esa vacuna? La autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento fue hace unos días. En abril se espera que esta vacuna llegue. La vacuna, por cierto, ha llegado también para quedarse, o sea, porque claro, estamos todos aquí hablando de la vacuna para inmunizarnos ante una situación gravísima que es la de la pandemia, pero no nos hemos puesto a pensar si después de esta primera fase de vacunación para acabar con la pandemia puede quedarse el proceso de vacunación contra el coronavirus de una manera, digamos que natural, durante un tiempo. Tenemos que ir viendo cómo evoluciona la utilización de la vacuna, cuáles son sus efectos y todos los campos están abiertos. Efectivamente hay enfermedades que son consideradas estacionales en las cuales la vacuna es cada año. Vamos a esperar a ver efectivamente cómo protege la vacuna a la persona, vamos a tener más estudios y más evidencias de las vacunas. Y este es un camino que efectivamente podría ocurrir, el pensar en una estacionalidad de la vacuna, pero necesitamos más conocimiento para poder decir todo con más seguridad. ¿Y la mascarilla? ¿La mascarilla también ha llegado para quedarse más tiempo de lo que dure la pandemia? La mascarilla, por lo menos durante unos cuantos meses más, la vamos a tener que llevar. Es una medida muy importante de protección y no se sabe cuánto tiempo, pero lo que sí se sabe es que vamos a tener que seguir un tiempo importante con la mascarilla.
Cuénteme, ¿cómo funciona el Centro de Farmacovigilancia de La Rioja, que supongo que es el centro de operaciones de todo esto de lo que estamos hablando? El Centro de Farmacovigilancia de La Rioja es el centro de operaciones de recogida de sospechas de reacciones adversas a cualquiera de las vacunas que se están administrando. Cualquier profesional sanitario, incluso cualquier persona, puede notificar una sospecha de reacción al centro. Existe un teléfono y existe también un documento en la página web del Gobierno de La Rioja, se llama Notificar RAM, por el cual se pueden comunicar estas sospechas. Una vez que están en el centro de farmacovigilancia, comienza el estudio y el análisis por parte de los técnicos de farmacovigilancia, intentando establecer una relación causal entre la administración de la vacuna y el cuadro clínico que se está presentando. Decir que no siempre es así. De hecho, ahora lo que está ocurriendo en el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia es que ante una relación en tiempo con aparición de un cuadro clínico, se quiere ver efectivamente que existe la relación causal entre ambos aspectos. Una vez que esto está estudiado y se establece una posible relación causal o no, existe un sistema por el que se incluyen todas las notificaciones y toda la información para el global del sistema español de farmacovigilancia, de forma que todo lo que se produce en un lugar va a ser conocido por todo el sistema español. Y no solamente eso, existe una coordinación a nivel europea de las sospechas de reacciones a estos medicamentos, a todos los medicamentos. Ahora estamos hablando de las vacunas, que da lugar a la toma de decisiones. Se habló en un principio de que determinados medicamentos que están de uso común podían ser incompatibles con el coronavirus. ¿Leyenda urbana o realidad? Esto ha habido comités de expertos efectivamente que se ha estudiado antes de su puesta en marcha y no existe conocimiento de que ningún medicamento en este momento pueda ser incompatible con la administración de la vacuna. Luego habría que estudiar cada caso en concreto, pero no existe esa información ni esa retroalimentación para poder decir aquí con seguridad. Sí, eran medicamentos de un uso bastante común, como el ibuprofeno, por ejemplo, o el paracetamol que se No, al revés. El Ministerio lo que ha dicho es que el paracetamol se utilice, por ejemplo, para evitar estos síntomas menores que están siendo frecuentes en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Eso no puede ir en dirección contraria, en sentido contrario de lo que muchas veces el Ministerio nos cuenta de que nos automedicamos demasiado los españoles. Creo que hay que diferenciar lo que va a suponer un beneficio para la salud y evitar un problema como esto que estamos hablando, con una automedicación de la población que a veces no está claro el beneficio, al revés, a veces está claro el que no es favorable, y el tener en cuenta que queda mucho camino por hacer efectivamente en este tema. La automedicación continúa, pero tenemos que darnos cuenta que es fundamentalmente educación sanitaria, que los pacientes efectivamente utilicen aquellos medicamentos que les sean útiles y que para su salud así estén recomendados, pero no tiene que ver una cosa con la otra. La automedicación a veces estamos utilizando, a veces no siempre, una medicación que nosotros consideramos es frecuente el tener un botiquín en casa donde tienes una medicación que incluso no sabes si ha podido caducar, si la vas a utilizar para lo que es correcto, o que una persona te dice, pues a mí esto me va muy bien y lo utilizo, con lo que estamos hablando de evitar unos síntomas frecuentes por la utilización de la vacuna. ¿Y por qué nos automedicamos tanto? Yo no sé si es algo muy español o es muy común en el resto de países, pero claro, al no conocer lo que ocurre en nuestro entorno, nos creemos que es algo una costumbre muy española, pero ha habido muchas campañas institucionales contra la automedicación, sí, pero sigue habiendo mucho. La automedicación a veces es difícil de conocer efectivamente cómo nos automedicamos, porque estamos hablando de medicamentos en muchas ocasiones sin recetas, con lo cual la persona puede ir a la farmacia y hacer esa solicitud.
También tenemos que ser conscientes de que se ha mejorado mucho en automedicación, conocemos que existe la automedicación. Creo que también somos más conscientes de intentar utilizar los medicamentos de la mejor forma posible, pero es un campo donde tenemos que trabajar. Hoy, el día de La Rioja, nuestros compañeros del periódico publicaban que durante el año 2020 se había reducido la prescripción de recetas desde el sistema público por los médicos en sus consultas muy levemente. Realmente creo que era la cifra, creo que eran de 45.000 unidades, que respecto a 6 millones y pico de recetas que se prescriben todos los años por los médicos en La Rioja, pues apenas es un 1%, pero bueno, es el primer año que desciende la cifra en 5. ¿Muy ligado a la pandemia o una cuestión de hábitos? Tendríamos que analizar todos los factores que pueden incluir en esta disminución del número de recetas. Los pacientes, es verdad que a lo mejor ha habido, tampoco lo tengo yo tan claro, siempre que ha sido necesario acceder al médico de primaria, el médico de primaria se accedía bien mientras llamada telefónica, en el caso de que ellos consideraran urgente fueran. Sí que a lo mejor estamos hablando de determinados medicamentos en los que ha podido aumentar el consumo, pues por ejemplo estamos hablando de analgésicos, el COVID se acompañaba de dolores de cabeza, también estamos hablando de antitérmicos, como puede ser el caso del paracetamol, pero estamos hablando de la disminución que ha habido en las recetas, por ejemplo, en el caso de los antibióticos y en el caso de los antiinflamatorios. Habría que estudiar muy bien cuáles son las causas que han dado lugar a esto. Uno de los temas que puede ser es la utilización de mascarillas para la menos posibilidad de infectar otro tipo de virus con la persona que tú te estás relacionando. Con lo cual yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de hablar esto, pero sí que es verdad que durante la época de la pandemia ha habido una disminución en este sentido. Pues muchísimas gracias, Pilar Sáenz, directora general del Gobierno de La Rioja, responsable de humanización, prestaciones y farmacia, por su tiempo, por aclararnos muchas dudas respecto a este proceso de vacunación y estas reacciones que se pueden tener y que pueden estar teniendo sospechosas algunos de los riojanos vacunados con la vacuna de AstraZeneca, y esperemos que todo quede simplemente en un susto y en un proceso normal de esta vacunación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros, María, vamos a continuar ahora dando un repaso a los datos actualizados del coronavirus.